En la vida hay momentos que rompen con todo lo que creíamos saber. La historia que estás a punto de conocer no solo desafía el sentido común, sino que revela lo más oscuro del alma humana. Niños que deberían haber jugado, que deberían haber reído, pero que eligieron el camino de la violencia. ¿Cómo puede algo tan puro convertirse en algo tan monstruoso? En este video te mostraremos las historias de aquellos que cruzaron esa línea, más aterradora que cualquier ficción. ¿Cómo puede el mal esconderse detrás de rostros infantiles? En retrospectiva, pocos casos han generado tanto desconcierto y horror como el asesinato de James Bulger, un niño de apenas 2 años, a manos de Robert Thompson y John Venables, ambos de solo 10 años. Este crimen, ocurrido el 12 de febrero de 1993, no solo conmocionó al Reino Unido, sino que también planteó preguntas inquietantes sobre la naturaleza humana y la capacidad de los niños para cometer actos de violencia extrema. Ese día comenzó como cualquier otro para James y su madre, Denise Bulger, quienes habían salido a hacer compras al centro comercial New Strand, en la ciudad de Bootle. Mientras Denise se encontraba ocupada en una carnicería, soltó por un instante la mano de su hijo, quien curiosamente se alejó. Ese breve descuido fue suficiente para que Thompson y Venables, quienes deambulaban por el lugar, pusieran en marcha un plan tan atroz que aún hoy resulta difícil de comprender. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que los dos niños, aparentemente inocentes, tomaron a James de la mano y lo sacaron del centro comercial. Lo que parecía un gesto inofensivo escondía una intención perversa. Durante más de media milla lo llevaron consigo, pasando por calles y canales, mientras diversos transeúntes observaban la extraña escena. Algunos se detuvieron a preguntarles por qué el pequeño lloraba, a lo que respondieron con mentiras calculadas. «Es nuestro hermano menor» o «está perdido, lo llevamos a la comisaría». Nadie intervino. El recorrido culminó en una vía férrea cerca de Walton, un lugar desolado donde Thompson y Venables desataron su brutalidad. Primero arrojaron una hoja de pintura azul sobre James, cegándolo parcialmente. Luego lo golpeó repetidamente con ladrillos y piedras, causándole heridas tan graves que los forenses no pudieron determinar cuál de ellas fue la que lo mató. Finalmente, le dejaron caer una barra de hierro sobre la cabeza, fracturando su cráneo en múltiples partes. En un último intento de ocultar su crimen, colocó el cuerpo en las vías del tren, con la esperanza de que el paso de un convoy hiciera que pareciera un accidente. 2 días después, un grupo de niños descubrió el cuerpo destrozado de James. Las heridas, 42 en total, evidenciaban la violencia extrema del ataque. La noticia se propagó rápidamente, dejando al país sumido en la incredulidad y el horror. Sin embargo, el impacto fue aún mayor cuando las investigaciones llevaron a la detención de Thompson y Venables, 2 niños que ni siquiera habían alcanzado la adolescencia. El horror se esconde tras los ojos de una niña. Cuando se piensa en la inocencia, pocos imaginarían que una niña podría ser capaz de actos tan oscuros como los cometidos por Mary Bell. Su historia, cargada de tragedia y desconcierto, es una prueba inquietante de cómo la infancia puede deformarse en un entorno lleno de abusos y abandono. En 1968, Mary, con solo 11 años, se convirtió en la autora de 2 crímenes que marcaron la historia de Gran Bretaña. La infancia de Mary fue cualquier cosa menos normal. Nació en un hogar lleno de caos, con una madre, Betty, que la trataba con indiferencia y violencia. Se dice que Betty, una mujer joven con un pasado difícil, intentó en varias ocasiones deshacerse de su hija, llegando incluso a entregarla a personas desconocidas. Estas experiencias dejaron cicatrices imborrables en Mary, moldeando su personalidad en formas que nadie pudo prever. El primer evento aterrador ocurrió el 25 de mayo de 1968, un día antes del cumpleaños de Mary. En una vieja casa vacía de St. Margaret's Road, Mary encontró al pequeño Martin Brown, de 4 años. Lo que sucedió a continuación desafía toda comprensión. Según las investigaciones, Mary estranguló a Martin en un ataque frío y calculado. Más tarde, un grupo de niños encontró el cuerpo, pero la escena no mostraba signos evidentes de violencia. Sin embargo, los indicios apuntaban a algo más siniestro.
El segundo crimen sucedió apenas 2 meses después, el 31 de julio. Esta vez, la víctima fue Brian Howe, un niño de 3 años. Mary y su amiga Norma, quien a menudo la acompañaba, llevaron a Brian a un terreno baldío. Allí, Mary repitió su acto, pero esta vez con una crueldad mayor. Además del estrangulamiento, dejó marcas deliberadas en el cuerpo del niño, lo que revelaba una mente perturbada y una intención más consciente de lastimar. Las investigaciones se aceleraron después de este segundo caso. Las historias confusas y contradictorias de Mary y Norma levantaron sospechas. Mary llegó a dar detalles que solo el perpetrador pudo conocer, como el uso de unas tijeras encontradas cerca de la escena. Finalmente, Norma confesó, implicando directamente a Mary y detallando su participación en ambos incidentes. Durante el juicio, Maribel fue descrita como una niña con una inteligencia superior a los medios, pero con una notable falta de empatía. Los expertos debatieron sobre si sus acciones eran el resultado de su entorno o si había algo intrínseco en su personalidad que la predisponía a la violencia. El jurado la declaró culpable de homicidio involuntario debido a responsabilidad disminuida, una decisión que generó controversia y reflexiones sobre cómo tratar legalmente a los jóvenes involucrados en actos tan graves. Mary fue enviada a una institución especializada donde permaneció hasta los 23 años. Aunque finalmente se le dio una nueva identidad y la oportunidad de rehacer su vida, su caso sigue siendo uno de los más perturbadores en la historia del crimen juvenil. ¿Puede el entorno convertir a un niño en un monstruo o hay algo más profundo que impulsa estos actos? La tragedia de Martin Brown y Brian Howe no solo marcó una época, sino que también puso en evidencia la necesidad de comprender mejor cómo las circunstancias moldean las acciones humanas. La imagen de una niña de 11 años cometiendo actos tan atroces sigue siendo un recordatorio sombrío de los secretos oscuros que a veces se esconden detrás de rostros inocentes. Un adolescente que dejó cicatrices imborrables en una comunidad. A veces, el monstruo no está en la oscuridad, sino en el rostro familiar del vecino. Craig Price, con solo 3 años, transformó una tranquila comunidad en Rhode Island en un lugar de miedo y desconfianza. Su historia no solo conmocionó a quienes lo conocían, sino que también dejó preguntas sin respuesta sobre lo que podría haber desencadenado su ira insaciable. La noche del 27 de julio de 1987 parecía tranquila. Las luces en los hogares se apagaban y el vecindario se sumía en el silencio. Sin embargo, mientras todos dormían, Craig ingresó a la casa de Rebecca Spencer, una mujer de 27 años que vivía en pocas puertas de la suya. Con un cuchillo de cocina le dejó la vida de una manera que dejó a los investigadores sin palabras. Rebecca fue apuñalada más de 50 veces, un acto tan violento que los detectives tuvieron dificultades para comprender cómo un adolescente podía haber perpetrado algo tan brutal. Pasaron 2 años sin que nadie sospechara de Craig. Los días parecían normales. Jugaba, reía y asistía a la escuela como cualquier otro joven. Pero el 1 de septiembre de 1989, la tranquilidad se volvió a romperse. En esta ocasión, Craig entró en la casa de la familia Heaton, sus vecinos. Lo que sucedió esa noche fue aún más aterrador. Primero atacó a Joan Heaton, una madre de 39 años, apuñalándola repetidamente. La hija mayor, Jennifer, de 10 años, trató de proteger a su madre, pero también fue víctima de Craig, quien la atacó con una fuerza y frialdad inusitadas. Finalmente, la hija menor, Melissa, de solo 7 años, no pudo escapar de su furia. Los investigadores encontraron más de 100 heridas entre las 3 víctimas, un número que hablaba de la intensidad de los ataques. Craig dejó tras de sí un escenario de terror. Cuchillos rotos, manchas de sangre y los restos de una familia destruida fueron testigos de su rabia. Las investigaciones se aceleraron y pronto las piezas comenzaron a encajar. Una huella ensangrentada lo vinculó con los crímenes, lo que llevó a su arresto. Durante los interrogatorios, Craig confesó sin mostrar arrepentimiento. Alegó que años de discriminación racial y una infancia difícil habían alimentado su ira. Sin embargo,
sus palabras no lograron explicar completamente la magnitud de su violencia. Para los expertos, era evidente que había algo más profundo que impulsaba su comportamiento. A pesar de su juventud, Craig fue juzgado como adulto, lo que generó debates sobre cómo la justicia debe tratar a menores que cometen actos tan atroces. Su condena inicial fue de 20 años, pero su conducta violenta en prisión, que incluyó ataques a guardias y compañeros, agregó más años a su sentencia. Incluso tras las rejas, Craig continuó mostrando una falta de remordimiento que desconcertó a psicólogos y expertos en criminología. Este caso dejó cicatrices profundas en la comunidad de Rhode Island y planteó preguntas inquietantes. ¿Qué puede transformar a un adolescente en un perpetrador de actos tan horribles? ¿Es el resultado de un entorno hostil o hay algo inherente en ciertas personas que las lleva a cruzar líneas tan oscuras? Aunque Craig permanece encarcelado, la sombra de su sigue pesando en quienes vivieron de cerca el horror que desató. El impacto de estos eventos no solo transformó las vidas de quienes lo rodeaban, sino que también se convirtió en un punto de inflexión para reflexionar sobre cómo la sociedad trata los crímenes cometidos por jóvenes y la responsabilidad de identificar señales antes de que sea demasiado tarde. La inocencia quebrada por el terror. La historia de Jesse Pomeroy. En la tranquila ciudad de Chelsea, Massachusetts, los susurros sobre un joven agresor comenzaron a convertirse en gritos de pánico en 1872. Jesse Pomeroy, un niño de 3 años, desató una ola de terror que dejó cicatrices indelebles en su comunidad. Sus actos, brutales e incomprensibles, marcaron un antes y un después en la historia criminal de Estados Unidos. Todo comenzó un frío día de febrero, cuando Tracy Hayden, de 7 años, fue hallado brutalmente golpeado y abandonado en Powderhorn Hill. El niño sobrevivió, pero su relación era tan aterradora que muchos en la ciudad comenzaron a temer por la seguridad de sus propios hijos. Sin embargo, esto era solo el inicio. En mayo, Robert Meyer, de 8 años, fue atacado de forma similar, dejando claro que el perpetrador estaba lejos de detenerse. En julio, el pánico alcanzó un nuevo nivel cuando Johnny Bouch, un niño pequeño, fue encontrado atado y herido en un retiro abandonado. Las marcas de violencia en los cuerpos de las víctimas y el modus operandi despiadado empezaron a dibujar un patrón que desconcertaba a los investigadores. ¿Cómo podía un niño ser el autor de tal maldad? La situación llevó a la madre de Jesse, Ruth Ann Pomeroy, a mudarse con su familia a South Boston, con la esperanza de escapar del pasado oscuro de su hijo. Pero la violencia los siguió. Apenas unas semanas después, George Pratt fue encontrado malherido en la costa de South Boston, lo que confirmó que el agresor no había detenido su ola de ataques. La comunidad vivía con miedo constante y el nombre de Jesse comenzaba a circular entre los vecinos. Finalmente, en septiembre, ocurrió algo inesperado. Joseph Kennedy, una víctima sobreviviente, reconoció a Jesse al verlo pasar frente a la comisaría local. Entre gritos de terror, señaló al joven como su agresor. Este momento marcó el inicio de la caída de Jesse. Al ser detenido, Jesse confesó sin titubear ser el autor de todos los ataques. Sus descripciones frías y detalladas sobre lo que había hecho a las víctimas dejaron atónitos a los oficiales. La comunidad no podía creer que un niño de 13 años tuviera tanta capacidad de causar daño. Pero la historia de Jesse Pomeroy no termina ahí. En marzo de 1874, tras ser liberado del reformatorio donde había sido enviado, ocurrió algo aún más perturbador. Kathy Carran, de solo 10 años, desapareció sin dejar rastro. Durante semanas, su familia la buscó desesperadamente hasta que un descubrimiento macabro reveló la verdad. Su cuerpo fue hallado en el sótano de una tienda de ropa propiedad de la madre de Jesse. La escena era escalofriante. El cuerpo había sido escondido entre cenizas en un intento de torpedear por ocultar el crimen. Este hallazgo, sumado a la evidencia recopilada por los investigadores, llevó a la condena definitiva de Jesse. Su juicio fue uno de los más polémicos de la época, no solo por su corta edad,
sino también por la brutalidad de sus crímenes. Fue sentencia a cadena perpetua, convirtiéndose en uno de los reclusos más jóvenes en recibir tal pena. Los actos de Jesse Pomeroy no solo impactaron a su comunidad, sino que también plantearon preguntas cruciales sobre la capacidad del sistema para identificar y tratar conductas violentas en jóvenes. ¿Podría haber prevenido esta tragedia si alguien hubiera detectado las señales a tiempo? El caso de Jesse sigue siendo un ejemplo aterrador de cómo, incluso en la juventud, el mal puede encontrar formas de manifestarse. Su historia, aunque oscura, sirve como recordatorio de la importancia de entender las raíces del comportamiento humano antes de que sea demasiado tarde. Un disparo que cambió el curso de la justicia juvenil. Con apenas una vez años, Nathaniel Abraham no solo se convirtió en el responsable de un evento trágico, sino también en el protagonista de uno de los casos más polémicos en la historia judicial de Estados Unidos. Su historia, llena de matices y controversias, desató un debate sobre cómo manejar a los menores que cruzan las fronteras de la ley. Era el 29 de octubre de 1997. Nathaniel, un niño de Pontiac, Michigan, estaba jugando con un rifle calibre 22 que había encontrado en su casa. Sin supervisión y sin comprender completamente las consecuencias de sus actos, disparó el arma hacia un área abierta cercana a una tienda de artículos para fiestas. El ruido del disparo resonó en el vecindario, pero lo que siguió fue aún más desgarrador. A pocos metros de donde Nathaniel disparó, Ronald Quinn, un joven de 18 años, cayó al suelo tras recibir el impacto del proyectil en la cabeza. El disparo no fue inmediato, pero las heridas que sufrió fueron fatales. Al día siguiente, Ronald perdió la vida en el hospital, dejando atrás a una familia devastada y una comunidad conmocionada. Las investigaciones se llevaron rápidamente a Nathaniel. Los detectives descubrieron que había utilizado un rifle viejo y defectuoso, pero eso no redujo la gravedad del incidente. Durante los interrogatorios, Nathaniel admitió haber disparado, aunque insistió en que no tenía intención de lastimar a nadie. Afirmó que simplemente estaba disparando a los árboles, pero los fiscales presentaron una versión diferente. Según ellos, Nathaniel había apuntado deliberadamente hacia la tienda y sabía lo que hacía. El caso tomó un giro inesperado cuando se decidió que Nathaniel sería juzgado como adulto, a pesar de su corta edad. Esta decisión fue posible gracias a una estricta ley de Michigan promulgada en 1996, que permitía procesar a menores de edad como adultos en casos graves. Este movimiento generó una ola de críticas y cuestionamientos. ¿Era justo someter a un niño de 11 años a un juicio bajo estándares diseñados para adultos? Durante el juicio, la Fiscalía presentó testigos que describieron cómo Nathaniel había mostrado comportamientos preocupantes antes del incidente. Había sido relacionado con varios actos de vandalismo y robo, aunque nunca se le había acusado formalmente. También citaron un comentario que, según ellos, había hecho a su novia días antes del disparo. «Voy a disparar a alguien». Aunque estas palabras se presentaron como evidencia de intención, los defensores de Nathaniel argumentaron que no eran más que una expresión infantil sin fundamento. Por otro lado, los abogados defensores de Nathaniel alegaron que su desarrollo emocional y mental era limitado. Expertos en psicología infantil testificaron que su coeficiente intelectual era de 70, lo que lo colocaba en un nivel de funcionamiento similar al de un niño de 7 años. Además, explicaron que su razonamiento no le permitiría comprender plenamente las consecuencias de sus actos. A pesar de estos argumentos, el jurado lo declaró culpable de asesinato en segundo grado. La sentencia fue dura. Nathaniel fue enviado a un centro de detención juvenil de máxima seguridad, donde permanecería hasta cumplir 21 años. Aunque la decisión del tribunal buscaba equilibrar justicia y rehabilitación, no dejó de ser un reflejo de las tensiones entre castigo y compasión en casos juveniles. La liberación de Nathaniel en el año 2007 no marcó el final de su historia. Apenas unos años después, volvió a ser arrestado por posesión de drogas y otros delitos menores. Para muchos, esto fue una señal de que el sistema había fallado en brindarle las herramientas necesarias para reintegrarse a la sociedad. El caso de Nathaniel Abraham sigue siendo un recordatorio inquietante de las complejidades del sistema de justicia juvenil.
¿qué tan lejos debe llegar la ley al tratar con niños en situaciones extremas? Y, más importante aún, ¿cómo podemos prevenir tragedias como esta antes de que sucedan? Una sonrisa que ocultaba la oscuridad más profunda. Eric Smith, con su cabello rojo, pecas prominentes y orejas llamativas, parecía un niño más en su vecindario. Sin embargo, detrás de esa apariencia inocente se esconde una tormenta de emociones reprimidas y dolor acumulado. En el verano de 1993, su historia dejó sin palabras a toda una comunidad en Nueva York. El 2 de agosto de ese año comenzó como cualquier otro. Derek Robbie, un niño de 4 años, se dirigía feliz hacia el campamento de día que se organizaba en el vecindario. Su madre, confiando en la seguridad del lugar, lo dejó caminar solo, un hecho que parecía inofensivo en un pueblo tranquilo. Por otro lado, Eric, de 3 años, salió en su bicicleta sin rumbo fijo. Cuando sus caminos se cruzaron, se desató una serie de eventos que nadie pudo prever. Eric convenció a Derek de que lo seguiría hacia un área arbolada cercana. Lo que sucedió en ese lugar fue desgarrador. En un arrebato de furia y resentimiento, Eric atacó a Derek con una violencia que contrastaba con su juventud. Usó piedras y objetos del entorno para lastimarlo, dejando claras señales de un ojo profundo y descontrolado. Después de lo ocurrido, Eric simplemente se marchó, dejando el cuerpo de Derek abandonado entre los árboles. Horas más tarde, al notar la ausencia de su hijo, la madre de Derek alertó a la comunidad y pronto comenzó una búsqueda desesperada. Finalmente, los equipos encontraron el cuerpo sin vida del niño, lo que dejó a los padres sumidos en una tristeza indescriptible. Nadie podía imaginar que el responsable de algo tan atroz fuera otro niño. En los días siguientes, la culpa comenzó a consumir a Eric. No pudo guardar el secreto por mucho tiempo y finalmente confesó lo ocurrido a su madre, quien, horrorizada, alertó a las autoridades. La noticia de la confesión de Eric dejó al vecindario en shock. ¿Cómo era posible que un niño tan joven cometiera un acto tan violento? Durante el juicio, los expertos trataron de entender qué había llevado a Eric a actuar de esa manera. Su historia reveló una infancia marcada por el acoso escolar y el aislamiento social. Debido a su apariencia física, Eric era víctima constante de burlas y humillaciones, lo que alimentaba un resentimiento profundo. Los psicólogos también sugirieron que Eric sufría de un trastorno que lo hacía incapaz de controlar su enojo, aunque esto no lo eximía de su responsabilidad. El jurado lo declaró culpable de asesinato en 2º grado. La sentencia fue clara. Eric pasaría al menos 9 años en prisión, aunque podría enfrentar una condena más larga dependiendo de su comportamiento. Durante sus años en la cárcel, Eric participó en programas de rehabilitación y mostró signos de arrepentimiento. Sin embargo, para la familia de Derek, el dolor nunca desapareció. En el año 2022, después de pasar 27 años tras las rejas, Eric obtuvo la libertad condicional. Aunque muchos consideraron que había pagado su deuda con la sociedad, su liberación reabrió heridas en aquellos que vivieron de cerca la tragedia. ¿Es posible realmente rehabilitarse después de un acto tan devastador? La historia de Eric Smith sigue siendo un recordatorio de cómo el dolor y el resentimiento pueden transformarse en algo destructivo si no se detectan a tiempo. Su caso dejó preguntas difíciles sobre cómo la sociedad debe tratar a los jóvenes que cometen actos violentos y cómo prevenir que historias como esta se repitan. El deseo de imitar a los peores dejó una marca imborrable. En los pasillos de la escuela secundaria Southwood, en Florida, todo parecía transcurrir con normalidad aquel 3 de febrero de 2004. Entre los estudiantes se encontró a Michael Hernández, un joven de 14 años que, a simple vista, no parecía diferente de sus compañeros. Pero detrás de su tranquila fachada se esconde una obsesión aterradora: emular los actos de personas infames de la historia. Desde temprana edad, Michael mostró un interés poco común por temas oscuros. Pasaba horas leyendo sobre crímenes infames, fascinándose con los métodos y las motivaciones de individuos cuyas acciones eran motivo de rechazo universal. Este interés pronto se transformó en un plan macabro que tenía como objetivo probar su capacidad para cruzar límites morales y legales. Esa mañana,
Michael invitó a su compañero de clase y amigo, Jamie Goff, a acompañarlo al baño. Jamie, confiando en la inocencia de la petición, accedió sin saber que estaba caminando hacia una trampa mortal. Una vez dentro, Michael cerró la puerta del cubículo y lo atacó. Utilizando un cuchillo que había escondido previamente, le infligió 42 heridas antes de cortarle la garganta. Actuó con precisión y frialdad, como si estuviera ejecutando un plan meticulosamente preparado. Lo que seguía es difícil de creer. Michael limpió el cuchillo, se quitó los guantes que había usado y regresó a clase como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, las manchas de sangre en sus manos y la ausencia de Jamie no pasaron desapercibidas. Pronto, el personal de la escuela encontró el cuerpo en el baño y alertó a las autoridades. Michael fue detenido ese mismo día y las pruebas en su contra eran abrumadoras. Al registrar su mochila, la policía encontró no solo el cuchillo utilizado en el crimen, sino también un diario perturbador. En él, Michael había anotado una lista de posibles objetivos, entre los cuales se encontraba su propia hermana. También había detallado los métodos que planeaba usar para llevar a cabo sus futuros actos, así como los materiales que necesitaría para su kit. Este descubrimiento dejó en claro que Jamie no era su única víctima potencial. El juicio de Michael Hernández capturó la atención nacional. Los fiscales presentaron evidencia de su obsesión con los crímenes y argumentaron que su plan estaba motivado por un deseo de notoriedad. Por otro lado, la defensa intentó alegar que Michael sufría de un trastorno mental que afectaba su capacidad para comprender las consecuencias de sus actos. Sin embargo, el jurado no tardó en declararlo culpable. Michael fue sentenciado a cadena perpetua, una decisión que trajo algo de consuelo a la familia de Jamie, pero que no borró el dolor de su pérdida. Mientras cumplía su condena, continuó mostrando comportamientos preocupantes, reafirmando la idea de que representaba un peligro para la sociedad. En abril de 2021, Michael murió en prisión debido a complicaciones de salud. Aunque su vida terminó detrás de las rejas, su historia sigue siendo un recordatorio de cómo las influencias negativas y la falta de intervención temprana pueden llevar a consecuencias devastadoras. La vida de Jamie Goff fue truncada por alguien que debería haber sido un amigo, un hecho que nos lleva a reflexionar sobre cómo las señales de alarma pueden pasar desapercibidas hasta que es demasiado tarde. ¿Qué podría haber hecho para evitar que una mente tan joven cayera en un abismo tan oscuro? Un lunes que el mundo nunca olvidará. Brenda Ann Spencer, con tan solo 16 años, cambió para siempre la percepción de lo que una adolescente podía ser capaz de hacer. Lo que comenzó como una mañana aparentemente tranquila, el 29 de enero de 1979, se transformó en un acto que sacudió no solo a una comunidad en California, sino al mundo entero. Brenda vivía frente a la escuela primaria Grover Cleveland, en San Diego, junto a su padre, con quien tenía una relación marcada por tensiones y conflictos. Su hogar, desordenado y lleno de botellas vacías, reflejaba las dificultades que enfrentaba diariamente. Había expresado previamente su descontento con su entorno y su deseo de escapar de él. Pero lo que ocurrió ese día superó cualquier expectativa. Esa mañana, mientras los niños esperaban en la entrada de la escuela para que las puertas se abrieran, Brenda tomó un rifle Ruger calibre .22 que su padre le había regalado en lugar de la radio que ella había pedido. Desde la ventana de su casa, comenzó a disparar hacia el grupo. Su primer objetivo fue un niño de 9 años, Cam Miller, a quien eligió simplemente porque vestía una camiseta azul, su color favorito. El caos que siguió fue indescriptible. Brenda hirió a 8 niños y abandonó la vida al director de la escuela, Burton Rack, y al consejero Mike Suchar, quienes intentaban proteger a los estudiantes. También alcanzó a un oficial de policía, Robert Robb, que había llegado al lugar para ayudar. Durante los minutos que duró el ataque, el terror se apoderó de todos los presentes. Después de disparar 36 veces, Brenda se atrincheró en su casa. Mientras las autoridades intentaban negociar su rendición, un periodista logró contactarla por teléfono. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, su respuesta fue tan impactante como desconcertante. «No me gustan los lunes. Esto anima mi día».
Esta declaración, cargada de frialdad, se convirtió en un símbolo del absurdo y la tragedia de su acto. Finalmente, tras horas de tensión, Brenda se entregó a la policía. Fue acusada como adulta y en su juicio se revelaron detalles escalofriantes sobre su vida. Había sido víctima de abusos, tanto físicos como emocionales, y había mostrado señales claras de desestabilidad mental, incluyendo episodios depresivos severos. Sin embargo, nada de esto justificaba la magnitud de lo que había hecho. El tribunal la sentencia a una pena de 25 años a cadena perpetua, y aunque ha solicitado libertad condicional en varias ocasiones, todas han sido denegadas. Actualmente, Brenda permanece en prisión, donde continúa siendo un ejemplo de cómo el dolor no tratado puede transformarse en violencia desmedida. El caso de Brenda Ann Spencer marcó un hito en la historia, no solo por la naturaleza de sus acciones, sino también porque planteó preguntas urgentes sobre el papel de las armas en manos de menores y la responsabilidad de detectar señales de advertencia en jóvenes vulnerables. La imagen de los estudiantes corriendo por sus vidas y la desgarradora pérdida de quienes intentaron salvarlos permanecerá grabada en la memoria colectiva. ¿Cómo pudo una mañana común convertirse en un evento que redefinió la seguridad en las escuelas? La respuesta no es simple, pero nos recuerda que la prevención y la atención oportuna a las señales de peligro son esenciales para evitar tragedias como esta.